Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Humberto Pedrosa de Anda y vamos a ver ahora un tema nuevo. Eh, Empezaremos a hablar de las pruebas de hipótesis no paramétricas. Hasta este momento habíamos aprendido a hacer pruebas de hipótesis solamente cuando los datos seguían la distribución normal, por ejemplo, y también suponíamos en las pruebas de hipótesis anteriores que las varianzas de todas las muestras eran constantes. Por ejemplo, en la prueba de ANOVA hacíamos esas suposiciones. O en una prueba T o en una prueba para comparar dos medias de datos que seguían la distribución normal. Hacíamos todas estas suposiciones. El día de hoy ya no va a ser necesario hacer esas suposiciones. Es decir, no es necesario que los datos sigan la distribución normal y no es necesario que las varianzas sean constantes. Somos ahora ya más libres. La primera prueba que te voy a presentar es la prueba de hipótesis de Wilcoxon. Y como ya no vamos a hablar de varianzas ni de medias, más bien vamos a utilizar las medianas. Entonces, cuando necesitemos mayor libertad, utilizaremos las medianas en lugar de las medias. Te presento el siguiente ejemplo en el que analizaremos la mediana de una muestra. Empezaremos con la prueba más simple, más sencilla, que es precisamente la prueba de Wilcoxon. El problema dice así. Un hospital está midiendo el tiempo de duración de unos tanques de oxígeno medicinal que acaba de ofrecerle un proveedor nuevo. Se tomó una muestra de 9 tanques de oxígeno y las mediciones pueden apreciarse en la tabla de abajo, en esta tabla. El hospital comprará los tanques de oxígeno solamente si se comprueba que tienen una duración mayor a los 75 minutos. La pregunta está aquí. Con una confianza del 99%, ¿debe el hospital comprar los tanques de oxígeno? Pues veamos. Bueno, aquí tenemos los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Tenemos poquitos datos porque pues el vendedor, el proveedor nuevo, solamente nos proporcionó una muestra pequeña de 9 tanques de oxígeno. Así, algo parecido a esto. No sabemos exactamente de qué tamaño es el tanque de oxígeno, pero de acuerdo a la experiencia que tiene el hospital, él quiere que estos tanques duren más de 75 minutos para que sean costeables. Bueno, entonces vamos a definir en el paso número 1 la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en términos prácticos. La hipótesis nula, H0, dirá, los tanques de oxígeno tienen una duración menor o igual a 75 minutos. Recordemos que en la hipótesis nula siempre hablamos de una igualdad. Entonces aquí está la parte de la igualdad. Ahora, la hipótesis alternativa, que es precisamente en este caso lo deseable, dirá, los tanques de oxígeno tienen una duración mayor a 75 minutos. Si los tanques de oxígeno tienen una duración mayor a los 75 minutos, entonces sí comprará el hospital estos tanques de oxígeno. Segundo paso, vamos a definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en términos matemáticos. Dice así, H0, la hipótesis nula. La mediana, que se representa con una X y con un gorrito como el que tiene la ñ, la mediana es menor o igual a 75 minutos. Y la hipótesis alternativa dirá que la mediana es mayor a 75 minutos. Paso número 3. Hay que determinar el nivel de confianza y el nivel de significancia de la prueba de hipótesis. Bueno, el problema nos pide que hagamos la prueba con un nivel de confianza del 99%, o sea, 0.99. Por lo tanto, el nivel de significancia alfa será de 0.01. Recordemos que tanto el nivel de confianza más el nivel de significancia nos debe sumar el 100% de las probabilidades. Ahora, el paso número 4, que consiste en diseñar un gráfico para la prueba de hipótesis, en esta ocasión, para la prueba de Wilcoxon, no lo vamos a hacer, no podemos hacer el gráfico. El paso número 5 consiste en determinar los límites del nivel de confianza de la prueba de hipótesis, es decir, obtener los valores críticos de la prueba de hipótesis. Mira, aquí para la prueba de Wilcoxon utilizaremos una tabla de valores.
con el nivel de significancia que nos indica la prueba. Entonces nosotros tenemos un valor de significancia del 1%, o sea, de 0.01. La tabla de valores para la prueba de Wilcoxon de una sola muestra para una sola mediana la puse aquí. Entonces tenemos que buscar el tamaño de nuestra muestra. Tú recordarás que tenemos una muestra de 9 datos, entonces n minúscula es igual a 9. Y ahora lo que hay que hacer es buscar el valor de alfa correspondiente a nuestra prueba de hipótesis en esta columna de datos, donde n es igual a 9. Nosotros haremos una prueba de hipótesis para una sola cola, ¿sí? Es decir, es de un solo lado, teniendo el valor de significancia del 1%. Entonces estamos en este renglón. Vamos a la intersección. Aquí está, nuestro valor crítico es de 3, ¿sí? Ese mismo 3 es el que estoy poniendo yo aquí. Este será nuestro valor crítico. Mira, permíteme mostrarte con un poco más de detalle esta tabla para explicarte cómo funciona. Cuando la prueba de hipótesis tiene el signo de igualdad y de diferencia, más bien el de diferencia en la hipótesis alternativa, entonces estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos lados y aquí están los valores alfa para esas pruebas. Pero cuando la hipótesis alternativa tiene el signo de menor que o bien mayor que, alguno de esos dos casos, entonces es una prueba de hipótesis de una sola cola, de un solo lado. Y aquí están los valores de alfa, el nivel de significancia. Entonces, pues tú buscas el nivel de significancia que necesites para tu prueba y luego buscas tu tamaño de muestra, empezando con las muestras más chiquitas de solamente 5 datos y nos vamos moviendo a 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Así van avanzando aquí los tamaños de muestra y esta tabla nos presenta datos solamente hasta un máximo de 50. Recordemos también que cuando ya tenemos más de 30 datos, entonces en algún momento mencionamos que podríamos usar ya las pruebas de hipótesis de la distribución normal. Entonces, cuando hablemos de la prueba de Wilcoxon, por lo general estaremos hablando de muestras muy, muy pequeñas. Bueno, entonces ya tenemos el nivel el límite de nuestro nivel de confianza, que es igual a 3, y allí terminamos con el paso número 5. Luego vamos al paso número 6, que consiste en determinar el tamaño de la muestra de los datos que se recopilarán. No lo haremos porque ya tomamos los datos, ya sabemos que tenemos una muestra de 9 datos y por lo tanto tampoco será necesario que los recopilemos, ¿sí? Nos brincamos hasta el paso número 8, pero para continuar con la prueba de hipótesis, armaré una cápsula por separado. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.